Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos y sobre todo agradecer a la Escuela Roberto de Molesmes, la invitación para que esté aquí esta tarde, poder hablaros un poco de la rehabilitación en España y también sobre todo de nuestro producto que es SwissPearl, que aquí en España quizá es novedoso, pero bueno, llevamos muchos años en Europa trabajando, somos una empresa suiza y bueno, más que nada era eso, agradeceroslo. Os explicaré brevemente lo que sería la historia de nuestra empresa. En el 1900 es Ludwig Hache quien inventa lo que sería la producción de fibrocemento con amianto. Obviamente ahora ya sabemos todos que el amianto es un producto cancerígeno, pero en aquella época era un producto altamente competitivo. Obviamente, compartiendo ese conocimiento, Ludwig Hache lo que hace es distribuir lo que sería ese conocimiento en varios países. ¿Qué ocurre? Que a mediados del siglo XX tenemos diferentes Eternits, que sería la empresa que él crea, con lo que comparten ese tipo de producción, pero no tienen nada que ver unas con otras. Son empresas totalmente independientes. Y nosotros en el 1977 somos la primera Eternit suiza, somos la primera empresa que lanzamos un programa para erradicar lo que sería el amianto de nuestra producción, de toda nuestra producción, ya sean paneles corrugados o paneles un poco más pequeños, para lo que sería tejados o cubiertas. Hoy en día hablamos que existen 4 grupos importantes de Eternit. Aquí en España conocemos, por ejemplo, Euronit, que se encarga, que sería el grupo ETEX, que está en Bélgica. Luego tendríamos el otro grupo, que sería Eternit Dinamarca, más conocido como Zembrit. Y luego ya tendríamos Eternit Austria y Eternit Suiza, que es la empresa a la que yo represento y con nuestro producto comercial, que es SwissPearl, que sería de Eternit Suiza. Ninguna de estas 4 empresas tiene nada que ver, es decir, son empresas totalmente independientes, lo único que comparten es el nombre. Puede parecer extraño que compartan el mismo nombre y que no compartan las mismas calidades o que el producto sea diferente uno de otro, pero es así, es decir, no tenemos nada que ver una con otra. Nosotros lo que hacemos es, más del 60% de los paneles que fabricamos se exportan, y podemos decir que tenemos unos conocimientos técnicos y de pigmentación de producto que quizá otras empresas no lo tienen tan desarrollado. Los edificios que hemos realizado han ganado algunos bastantes premios, ya sea de eficiencia energética, ya sea por diseño también, que también es importante, y ofrecemos soluciones personalizadas sobre todo a cada proyecto. No somos generalistas, lo que producimos es para cada proyecto los paneles necesarios. Es decir, si nos preguntan a día de hoy qué tipo de estocaje tenemos en nuestra producción o en nuestra planta, diremos que ninguno y todos para los proyectos que se estén realizando en ese momento. Con esto no queremos decir que los proyectos se dilatan en el tiempo porque no tengamos stock. Al revés, nosotros conocemos, damos una solución tan personalizada que conocemos los proyectos que se van a realizar y podemos prever esa producción de paneles para dichos proyectos, ya sea España, ya sea Estados Unidos, ya sea Latinoamérica. Como decía, Eternit Suiza, o SwissPearl, es una compañía innovadora y desde 1982 es el primer fabricante, como decía, en erradicar completamente la producción de paneles sin asbesto, sin amianto, que diríamos. Construimos más de 15 millones de metros cuadrados de producto de fachada desde 1990, obviamente los números van variando, y se realizan del orden de 1.500 edificaciones al año. Somos, podríamos decir, el líder mundial de este producto por coloración y por soluciones que damos. Los proyectos que solemos realizar, aquí en España ya lo veremos un poquito más adelante, pues ya sean escuelas, ya sean aeropuertos, es decir, hemos realizado muchos proyectos en más de 65 países y estamos presentes ahora creo que estaría la cifra en unos 70 países estamos
desde climas muy cálidos hasta climas muy fríos, ya sea Suiza, obviamente, que tenemos temperaturas de menos 20 grados quizá, o también en Finlandia, hasta en Dubái, que también hemos construido a más de 40 grados. Aquí os presento unas pequeñas fotografías, están realizadas por nosotros, aquí en Ávila. Concretamente estas son paneles Swisspel y la construcción las ha realizado Grupo Coliseum. Esta es una residencia de enfermos mentales que es en Ávila. Podemos ver los paneles en esta zona de aquí. Esto es un hotel, es el ACE Hotel, que está en Madrid, muy cerca de Puerta de Atocha. Y aquí tenemos una escuela primaria que es el Boecillo, que está en Valladolid. Aquí lo que buscan sobre todo es el juego de colores y la resistencia del panel. Quizá no se puede comprobar muy bien por la fotografía, si hiciera un zoom se vería muy pixelado. En esta zona de aquí el panel está perforado. Es el mismo panel que nosotros tenemos, lo único que hacemos son unas microperforaciones para poder, ya tengas ahí el cuarto de máquinas, por ejemplo, pues tener ya una ventilación y no tener que crear un cajetín metálico y tener que romper la estética de lo que sería tu fachada. Puede agradar, puede no agradar o gustar ahí en medio algo metálico, pero bueno, también ofrecemos ese tipo de acabados, y aquí también, si os fijáis, es la misma. Esto es en Talavera de la Reina, en Toledo, que es un hospital. Y aquí es un pequeño detalle. Todos son fotografías realizadas de proyectos ya concluidos. No es ningún render ni ningún retoque. Talavera de la Reina también. Luego vemos esto, que es Esquivias, que es en Toledo, un instituto. Y esto es el mismo, la parte, digamos, interior con diferentes colores de panel. Y esta parte de aquí, que sería en Barcelona, que tenemos una coloración por las dos caras del panel. Podemos realizar ya sean balconeras, es decir, obviamente somos especializados en lo que sería fachada, sobre todo fachada ventilada, aunque también salimos de ese rango y también ofrecemos otro tipo de servicios. Y esta sería la parte interior, que si os fijáis la coloración está por las dos caras. ¿Qué es en sí Swisspel? ¿Qué es en sí el fibrocemento? Pues bueno, tiene un 40% de cemento Portland. Luego tendría el 11% que es piedra caliza y un 7% de fibras, ya sean de refuerzo o una especie como de celulosa. Luego hablamos del 12% que es agua y el 30% restante que es aire. Es decir, el material en sí es muy simple. ¿Qué significa esto? Bueno, de cara a hoy en día que nos preocupa aparentemente a todos el tema de ecología, pues que es 100% reciclable. Cualquier proyecto, ya sea, bueno, si tienes 40 años, se tiene que cambiar la fachada por lo que sea, hacer una rehabilitación, pues bueno, podrás reciclar todo ese material. Y luego lo de siempre, ¿por qué Swisspel es un producto ecológico? Pues sobre todo porque la energía gris, es decir, para producir lo que sería nuestro panel se necesitan 125 megajoules metro cuadrado de fachada. Para hacernos una idea de esto, voy a saltarme una rápido. Aquí tendríamos lo que sería el panel Swisspel, que está en esta zona de aquí. Estos son materiales de revestimiento, la energía incorporada, es decir, qué se necesita para fabricar este producto. Aquí a mano izquierda tendríamos maderas, ya sea, en castellano no me va a salir. Bueno, son maderas y esta zona de aquí sería el panel de Swisspel. Para que nos hagamos a la idea, si hablamos de aluminio, es decir, un panel de aluminio, estamos hablando que no es que lo duplique, sino que es 8 veces más grande crear un panel de aluminio que no nuestro producto.
Y antes hablaba Yago del tema de la eficiencia energética, que no hay ningún edificio, de momento no tenemos ningún edificio que nos diga que sea eficientemente energético. Y obviamente eso es importante y nosotros no tenemos en España todavía no lo tenemos tan de la mano, pero sí que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica tienen el certificado LEED. Una manera de marketing, sí, pero lo que te dice es, te cataloga tu edificio en cierta medida y saber dónde está. Es decir, si tu edificio es energéticamente responsable y es energéticamente viable, y también qué tipo de materiales has utilizado. Es decir, si yo hago una fachada ventilada, pero al final la voy a revestir de un paramento de aluminio, quiero decir, bueno, quizá ahorro en el tiempo, pero para realizar ese panel de aluminio o ese panel de titanio que estaría que estaría ya saliéndose del gráfico casi, pues quizás son muchos años. Entonces, eso también es importante, saber el material que estamos utilizando, qué tipo de energía se necesita para crearlo, ya que también afecta al tema de ecología. Disculparme que vuelva para atrás. Y como decía, la expectativa nosotros que tenemos de vida del material es de 40 años. Hay un estudio de Suiza en el que dice que nuestro panel dura unos 40 años. Es decir, no es que dure 40 años, sino que su coloración y su masa va a estar casi intacta. Obviamente, cualquier panel al cabo del tiempo pues se notará un poco el cambio de coloración, pero lo que queremos decir es que el cambio será mínimo. Al ojo casi no es apreciable. También porque decimos que es un producto ecológico, pues porque se puede desmontar fácilmente. No sé si comentaban antes que, bueno, para que sea registrable a veces hay que romper el material, y en este caso el nuestro no haría falta romperlo. Es decir, tienes unos remaches y lo que tienes que hacer es retirar esos remaches y el panel lo puedes volver a colocar. Obviamente, si está dañado, si está roto, pues lo reparas por otro y ya está. Pero lo que queremos decir es que si se quiere registrar lo que sería el panel, pues eso no hay ningún problema. Características técnicas de paneles SwissPERL, bueno, no os voy a dar aquí mucho la lata con esto. Remarcar que nuestros paneles tienen 3 metros 04 por 1,220 m, lo que es una altura yo creo que bastante considerable para la altura libre de forjados, por ejemplo, y que su densidad, es decir, su peso, son de 15,2 kilos el metro cuadrado, lo que significa que es bastante liviano. Estás en unos 30 y algo kilos por un panel. Una o dos personas lo podrían montar, es decir, no es un material muy pesado como para poderlo montar entre dos personas. Y también en esta zona de aquí es remarcar la resistencia a la lluvia ácida, que nuestro panel es resistente. Aquí quizá nosotros no tenemos problemas tantos por el tema de polución, pero sí que en zonas de Latinoamérica te ves como un mármol al cabo de 5 años está completamente comido, completamente negro, precisamente por toda la polución que tiene y por toda esa porosidad. Entonces sí que es importante incidir en ese aspecto. Y luego también lo que sería el aislamiento acústico que tienes con un panel de 8 milímetros, que sería de 33 decibelios. Ganas en calidad de vida si tienes este tipo de paneles, pues bueno, depende qué tipo de uso se le quiera dar, pero yo creo que, bueno, a la larga estar en tu casa confortable sin tener que oír el ruido externo pues puede ayudar. Luego el proceso que tenemos nosotros es circuito de agua cerrado. Bueno, poca gente habrá estado en la fábrica, imagino, 2 o 3 personas, pero tenemos el río que pasa justo por ahí y nosotros ese río, es decir, hacemos pruebas de lo que sería de calidad del agua, que no la ensuciemos, y en este aspecto los suizos son muy estrictos, debo decirlo. Por eso tenemos un circuito de agua cerrado en el que también depuramos todo lo que serían las impurezas que nosotros podamos generar. Aquí vemos, bueno, esto sería la parte de producción y aquí serían las partes de láminas de SwissPERL.
Un ciclo de vida, pues, como decía, nuestra expectativa es de más de 40 años. A mano izquierda, esta zona de aquí, podemos ver un edificio que es de 1980 aproximadamente, y la foto está tomada en el 2006, en el que podemos ver que el color no ha perdido esa tonalidad de rojo. Disculpad. El rojo es un material que con el sol pues acaba degradándose. Y aquí a mano derecha tenemos una foto del 2005 con un edificio acabado de instalar en el 2005. Nosotros siempre las visitas que hacemos a Suiza, cuando viene un arquitecto que esté interesado en el producto o ya venga un instalador para formarse, siempre les enseñamos productos que tengan más de 20 años para que ellos mismos puedan cerciorarse del poco cambio que tiene ese panel. Es decir, claro, si enseño una obra que es reciente, pues malo sería que el panel se viera sucio o que se viera un cambio de coloración, que se da el caso con otros productos, pero por eso queremos siempre enseñar esa diferencia en el cambio del tiempo, que casi no es apreciable. Este es el gráfico que os comentaba antes, que es la energía que se necesita para crear estos paneles. Y luego la lámina en sí de SwissPearl, pues tenemos la capa superior que es incolora. Luego tenemos las cuatro zonas de aquí que estarían selladas con un material que es el luco. Imagino, el que la haya trabajado alguna vez, es un material que lo que hace es sellar todas las juntas. Cuando haces un corte en el panel, para evitar que sea poroso, lo que haces es colocar, impermeabilizarlo con esa paleta y dejarlo sellado. Nuestros paneles están colorados en masa. ¿Qué significa? Que a la mínima que se raye el panel, la zona de atrás, digamos, pues tendrá el mismo color. Obviamente el que lo quiera rayar mucho, pues lo va a rayar, como todo en esta vida, es decir, no hay nada que sea anti-graffiti 100% ni tampoco anti-rayable, pero sí que te da la seguridad de que, por ejemplo, en el montaje, pues que puedas tener esa garantía de que el panel se va a ver igual de aceptable a pesar de una pequeña raya. Si tuvieras un color blanco, por decirte, y de fondo tienes el cemento gris, pues claro, eso ya lo verías instantáneamente. La resistencia de los paneles están comprobados, lo tenemos a menos 40 grados y más 80 grados. Es decir, como os comentaba antes, hemos realizado proyectos tanto en Dubái, Abu Dhabi, que son climas cálidos, también en Florida, por ejemplo, que tienen clima cálido y también humedad, y también en climas pues muy adversos. Tenemos zonas de pruebas, por ejemplo, en Suiza, a más de 3.800 metros, cerca de la zona del Monte Rosa, donde ahí realizamos test también de gamas de ultravioletas para saber cómo afecta lo que sería la graduación del sol a nuestro propio panel. No tenemos eflorescencias y luego obviamente tenemos los conocimientos de coloración muy importantes de nuestros materiales. El rango de colores, estamos hablando que son 5 gamas, por deciros. 3 de estas gamas serían coloradas en masa. Estamos hablando de más de 75 colores estándar, pero sí que ofrecemos siempre al arquitecto poder elegir su color Pantone y decir, no, es que los colores que tenéis en toda la paleta de colores no acaba de ser de mi agrado. Bueno, pues únicamente nosotros, con saber qué tipo de color Pantone está deseando el arquitecto, pues intentamos aproximarnos. Hay veces que se llega y hay veces que no. ¿Por qué digo que hay veces que sí y hay veces que no? Pues una zona específica, por ejemplo, de México, querían una especie como de rosa rojo muy especial. Nosotros trabajamos con pigmentos sintéticos y para realizar ese rojo rosa teníamos que coger un material que era orgánico. ¿Qué ocurre con los materiales pues que sean orgánicos? Pues que al cabo del tiempo, con la incidencia del sol, probándolo en laboratorio, acabamos viendo que al cabo de 7-8 años ese color perdía la intensidad. ¿Qué ocurre? Pues que automáticamente nosotros dijimos, no, para realizar el color que ustedes desean no podemos llegar con estos colores, y declinamos ese proyecto. ¿Qué pasa? Pues que ahora cada 2-3 años lo tienen que pintar. Bueno, es un pequeño ejemplo. Nuestra gama de colores, tendríamos la gama Karat, que sería nuestro buque insignia, por así decirlo. Tenemos, como decía, cantidad de colores.
y creo que mis compañeros os han pasado unas muestras que se puede tocar el material y verlo, bueno, un poquito más de cerca, el tipo de pigmentación y coloración. Habrá tres gamas de producto, como decía. La primera sería el Karat, colorado en masa, y como podéis ver aquí tenemos un proyecto que está en Milán, en Italia, en el que tenemos tres diferentes colores de rojo, de coral. Bueno, es un pequeño juego como un puzzle, puede gustar o no al arquitecto o a la vista, pero es decir, la posibilidad que damos es esa. Luego tendríamos el Reflex, luego tendríamos la gama Reflex, en el que tenemos unos coloreados también en masa, pero el acabado es iridiscente. ¿Qué significa? Que con la incidencia del sol, pues el edificio va cambiando. Obviamente el edificio es el de siempre, yo digo, pero con el juego de sombras que puedes tener del sol o la incidencia, pues tiene un color un poquito más intenso o un poco menos intenso. El mejor ejemplo que tenemos es también en la zona de Milán, es un Reflex Gold. Este proyecto con el cambio, obviamente en una fotografía no puedes plasmarlo como queda, pero sí que podéis ver el cambio de coloraciones. O el que tenga por aquí alguna de las muestras en Reflex, pues si juega un poquito con la luz, si lo giráis por detrás, el panel te marca qué tipo de panel es, ya sea Karat, Reflex o el siguiente, que sería la gama Expressive. La gama Expressive, lo que tenemos también, colorado en masa, como decía, es la fibra, es decir, se visualiza la fibra. ¿Por qué gusta esto? Pues hay una tendencia ahora también de los arquitectos que a algunos lo que les interesa es que el material sea lo más virgen posible, es decir, que casi parezca un material puro. Entonces, en este representa pigmentado, representa pues las fibras, se puede ver como la imagen del cemento. Entonces, bueno, es un material bastante interesante. Aquí tendríamos, esto sería en nuestra zona. Esto sería parte de nuestra fábrica. Aquí está el laboratorio de investigación y desarrollo. Y bueno, de fondo, como no, la zona de los Alpes. Y como novedad para el 2013, bueno, pues aprovechamos también para presentaros un par de productos, que únicamente sería la gama Karat HR y F. La gama HR lo que tiene es, es una resistencia alta a lo que sería el rayado, y sería también resistencia a grafitis. No me gustaría tampoco decir anti-rayado ni anti-graffiti, como decía, porque siempre que quiera alguien hacer un graffiti a mala leche, por decirte, con un punzón o lo que sea, rayarlo, luego pintarlo, pues hombre, hay vandalismo y vandalismo. Entonces, con esto lo que te aseguras es que un graffiti normal pues lo puedes limpiar perfectamente. Y resistente a rayadas, pues también es interesante por el tema de, por ejemplo, en colegios. En la zona baja no necesitas crearte todos los, no sé, si tenemos un edificio de 10 metros, crear un producto HR para toda la fachada. Únicamente con que cubras 4 a 6 metros, yo creo que ya lo tendrías libre. Y luego tendríamos la gama de Karat F, en el que no es anti-graffiti, pero sí que tiene una resistencia superficial. El material, el Karat F, si comprobáis las muestras que os han pasado, es plano, es totalmente liso. Este tendría una pequeña rugosidad, es mínima, es nada, no menos 0,0 milímetros, o sea, no es nada, pero es perceptible. Entonces lo tocas y no es totalmente liso. Como digo, esto para zonas de colegios o zonas con mucha carga, por ejemplo, comercial, pues va muy bien precisamente por eso, por el bolso, o yo que sé, con las llaves o lo que sea, pues que el panel se raye. También obviamente están colorados en masa, o sea, ya tienes la doble seguridad. Nosotros, como digo, estamos especializados en fachadas, pero también realizamos lo que sería revestimientos interiores, en el que el arquitecto quiere un poco de juego de colores o juego de perforados. Entonces, brevemente, son unas pequeñas fotografías. Esto sería en Dinamarca, en el que también en la zona del fondo vemos aquí unas perforaciones, ya sean estéticas como también para absorción de ruidos. Esto sería en Madrid, son unas piscinas.
Aquí nosotros testamos que nuestro panel, por ejemplo, con el cloro y todos los ácidos que puedan generar una piscina, no tengas ningún inconveniente. Entonces, hicimos esos test y bueno, dilucidamos que ese producto es viable y que ese proyecto es viable. Aquí esto es en Suecia, esto es una estación de trenes. Aquí lo que buscaban con estas microperforaciones, si os fijáis aquí en forma triangular, era la absorción de ruido, es decir, que no haya reverberancias dentro del túnel, porque aquí estarían, en esta zona de aquí, aquí estarían los pasajeros. Entonces, bueno, es un poquito el diseño. Incluso en China también, en la zona de interiores, pues hemos realizado proyectos. ¿Qué ocurre si no se utilizan los estándares que nosotros desde Suiza tenemos? Estos son proyectos que nosotros hemos visto, quizá de nuestra competencia. Quizá es feo comentarlo, no es bello, pero claro, cuando te ponen en el mismo saco de que todos somos el mismo fibrocemento, todos somos el mismo panel, pues también hay que diferenciarse un poco y decir, bueno, sí que lo somos, pero es decir, nos llamamos fibrocemento, pero las calidades no tienen nada que ver. Por eso comentaba, es decir, Euronit no tiene nada que ver con el producto Swiss Pearl, Zembrin no tiene nada que ver con Euronit, entonces es para diferenciarlo. Tenemos diferencias de color, de formaciones a lo largo del tiempo. Os podéis fijar todo esto de aquí, esto es una obra que está cerca de Barcelona, donde el panel es exactamente el mismo, pero vemos las diferencias y grietas a lo largo de los años. Las grietas obviamente también se pueden dar debido a la mala instalación. Obviamente, ya sea de producto o de mala instalación, pues eso se puede dar sí o sí. ¿Y por qué decimos ventajas del sistema Swiss Pearl o de nuestro producto? Ofrecemos lo que sería una ayuda sobre todo al arquitecto. En fase de diseño siempre pueden surgir las dudas de cómo se puede proyectar o cómo se puede solucionar un encuentro. Entonces, nosotros siempre intentamos acompañar al arquitecto en la zona de diseño, es decir, no al final de todo donde todo el mundo vamos rápido, yo creo, y donde el constructor lo que quiere es construir y ya se las apañará y el arquitecto no sabe cómo quizá ejecutar una zona. Entonces, lo que nos gusta siempre a nosotros es conocer el proyecto con un año de antelación, 2 años, en la fase de prescripción del proyecto como tal. ¿Por qué? Pues para aclarar lo máximo posible esas pequeñas dudas que puedan surgir con el tiempo. Con esto no interferimos ni mucho menos en la labor del proyectista o del arquitecto. Lo que intentamos es ayudarle. Y luego, como decíamos, nuestro panel para rehabilitaciones, nosotros obviamente que lo consideramos muy interesante por el tema del peso estructural que le puedas dar a la fábrica que tú tengas, ya sea de ladrillo, sea de hormigón existente, con un peso que es, consideramos bastante bajo, que son alrededor de los 15 kilos, no llega a los 16, pues la estructura portante no tendrá que estar sobremayorada, no es como una piedra que es un poco más pesada. Y sobre todo también la instalación, no necesitan unas cuadrillas de 5 personas para montar un panel. Con 2 o 3 personas como mucho, pues puedes montar rápidamente los paneles. Y también importante realzar la garantía de 10 años. La garantía que nosotros damos es una garantía de fábrica. ¿Por qué es de fábrica? Es decir, la damos nosotros personalmente. Swiss Pearl da la garantía. ¿Por qué no la da el instalador o no la da la constructora? Pues porque si el instalador el día de mañana no está, por lo que sea, porque concurso, bueno, las circunstancias que se puedan dar, nosotros sí que responderemos. Es decir, por eso directamente somos nosotros los que nos hacemos responsables de la obra. Con esto obviamente controlamos la obra, no estamos a pie de obra cada día, porque nosotros venimos de Suiza, pero sí que al final de obra realizamos una certificación y a mitad de obra también, es decir, para que la colocación sea correcta. Una colocación deficiente de un producto bueno o menos bueno, pues puede generarte que ese producto ya no sea tan bonito o tan bueno. Y un producto también pues malo con una buena instalación pues puede ser al final incluso agradable a la vista. Entonces, por eso realzar el tema de los 10 años de la garantía directa de fábrica.
Las características de nuestro producto. Están diseñados, en España trabajamos en subestructura de aluminio y en la zona centroeuropea, es decir, Alemania, Austria, Suiza, trabajan mucho también con estructura de madera. Aquí en España tenemos buena madera, pero lo que sería el instalador no está acostumbrado o no tenemos no sé, esos conocimientos quizá para trabajar con madera, con la superestructura de madera. La capa mínima de aire que nosotros solemos recomendar es a partir de 27 milímetros, ya que menos, es decir, el flujo de aire sería mínimo en la cámara de aire para lo que sería la ventilación. Entonces, siempre ponemos una distancia mínima, y en nuestro manual de instalación y de diseño ya marcamos unas pequeñas directrices, unas pequeñas pautas para que el arquitecto lo tenga más sencillo, en el sentido de a partir de 15 metros es cierta distancia, y a partir del mínimo, que serían 3-4 metros, pues 27 milímetros. Lo que sería el panel tiene dos puntos de fijación para su instalación, que lo que hace es fijar el panel y evitar que se pueda mover. Obviamente el panel se dilata y se contrae. Entonces vamos a ver una pequeña instalación en fotografías, en el que tenemos aquí los perfiles T, en este caso, y los perfiles en L, y aquí al fondo estaría el aislamiento térmico. Ya sea se coloca un regle aquí en la zona central para aguantar el panel, o ya sea con unas galgas de cristal, por ejemplo, para aguantar lo que sería el panel. El sistema de montaje es el mismo, es decir, lo que sea más cómodo para el instalador. Y nosotros tenemos este pequeño producto que lo que hace es perforarte lo que sería la perfilería sin moverte el panel. Entonces, una vez realizado ya el agujero en la superestructura, lo primero que hacemos es colocar estos puntos fijos, que son unos pequeños bujes. Si os fijáis, esto sería el remache, y aquí tendríamos el buje. Con lo cual, fijamos en estos dos puntos, que normalmente los tenemos anclados en el centro del panel, los fijamos y el panel ya deja de moverse. Para el instalador, ¿qué significa? Que únicamente en 1 o 2 minutos aguanta el panel, fija esos dos puntos y ya está, se puede olvidar, ya puede ir a por los siguientes. Obviamente en un panel de 3 metros, pues que no se descuide mucho, porque una mala fijación, por ejemplo, pues puede caer el panel o se puede romper o lo que sea. Entonces, en ese aspecto no habría problemas, pero sí que, entre comillas, te puedes olvidar. Y como aquí podemos comprobar, pues con una pequeña junta, que la junta mínima que decimos nosotros es de 6 milímetros. La que recomendamos nosotros, la mínima es de 6 milímetros, pero la más sencilla es de 8 milímetros. ¿Por qué es de 8 milímetros? Precisamente porque nuestro panel es de 8 milímetros. Es decir, con los restos pequeños que puedan sobrar, o con sobras, con la propia merma, colocando el instalador, rompiendo una punta, pues lo coloca en medio y ya tiene su calce o su galga. Entonces, pues simplemente se estandariza diciendo que es 8 milímetros precisamente por eso. Y aquí, esto de aquí es un pequeño perfil anti-lluvia, que sería el rain flashing. La junta horizontal, si el arquitecto lo que quiere es cerrar esa junta, que puede quedar perfectamente abierta, pero si lo que quiere estéticamente es que sea, digamos, una envoltura completamente cerrada, lo que tenemos también es unas perfilerías, que en esta, por ejemplo, es de acero inoxidable, que está negro. También lo tenemos en color, del mismo color del panel, para que todos sean la misma estructura. Si os fijáis, los remaches que utilizamos nosotros es de la misma coloración del panel. Obviamente, para un arquitecto le puede a primera vista romper la estética. No digo yo que no, pero al ser del mismo color lo que es el remache que el panel, pues a una distancia de 5 metros ya ni te das cuenta. Las imágenes que hemos visto, la mayoría de imágenes que hemos visto, todas son anclados con remaches. Claro, a simple vista yo creo que no se ve, pero siempre un arquitecto que no le guste el remache, pues tenemos otras opciones. Y siguiendo con el tema de instalación, aquí podemos ver cómo quedaría en la junta horizontal, que tenemos esta zona de aquí, y aquí con la propia perfilería pues ya quedaría cerrado. ¿Cómo se hace para que no salga el color del aluminio? Pues colocando bien una cinta negra, que sería una especie de PDM con una gomita, o pintando también, lacando lo que sería el
La superestructura pues ya la tienes de color negro, de color blanco, de lo que quieras. Normalmente se coloca de color negro, precisamente porque es un color que es neutro. En las zonas bajas tenemos también unos accesorios que sería para que no entren roedores en nuestra cavidad, que es esta parte de aquí, y aquí si vemos un detalle más de cerca. Lo que es importante sobre todo es dejarla abierta, la junta de ventilación abierta, tanto abajo como arriba. Puede parecer estúpido, hablando claro, que realcemos este punto, pero más adelante veremos algunas ejecuciones donde el instalador, por desconocimiento o por falta de pericia, pues cierra esas juntas, o por ejemplo los paneles los coloca totalmente juntos. Si desconoces un poco el producto, pues quizá pueda romper un poquito la monotonía de decir, no, es que todas las juntas tienen que ir selladas o tienen que ir cerradas. No, en este producto las juntas tienen que ir abiertas. Y aquí comprobáis cómo sería la parte final. La junta esquinera, pues ya sea con un perfil metálico, por ejemplo, como esta zona de aquí, o ya sea superponiendo uno con otro. Lo que te da la estructura que sea colorado en masa, pues que el canto lo ves del mismo color, no te rompe una estructura, es decir, no tienes un color rojo en el panel superficial y en el lateral tienes un gris. Bueno, el que lo busque pues puede ser interesante, pero un color homogéneo pues también es bastante importante. En cuanto al tema de instalación, nosotros Swisspel trabajamos únicamente con instaladores homologados. ¿Qué significa instaladores homologados? Pues que han venido a Suiza o nosotros hemos ido a España y les hemos formado. ¿Por qué es importante? Pues porque lo que comentábamos antes, un instalador no apto con un producto pues correcto, pues acaba siendo un producto más del montón y bueno, no queremos trabajar de ese modo y queremos que nuestra calidad sea con los estándares que nosotros tenemos en Suiza, es decir, un instalador que conozca el producto, que sepa cómo se monta y que sepa sobre todo cómo funciona. En ese sentido, en la zona norte de España y en la zona centro trabajamos con un grupo Coliseum, que están aquí ellos también presentes, y también han diseñado el sistema Cofaben con Swisspel, en el que con perfiles L en esta zona de aquí o perfiles L y los perfiles T y con unas ménsulas de aluminio, pues que tú tengas todo tu sistema solucionado. Este sería un detalle típico, donde tenemos aquí los remaches, las ménsulas y aquí estaría la perfilería en vertical. Y ellos trabajan sobre todo en aluminio. El tema de trabajar en aluminio pues es no añadirle peso innecesario a lo que sería la estructura portante, no tenerle que añadir unas cargas extras. ¿Y por qué trabajamos con este caso con un grupo Coliseum? Pues porque a lo largo de este tiempo, en obras nuestras y obras que no son nuestras, pues claro, te fijas en la competencia o te fijas también en productos, en obras que quizá no han quedado todo lo adecuadas que serían, y esto es un pequeño ejemplo de una instalación deficiente. Son pequeñas fotografías, aquí vemos como la madera, esto es en la zona de Suiza. La madera tiene que ir protegida porque si no con la lluvia se carcome o se corroe. Esto simplemente es un EPDM, que lo que es una gomita, y lo que tienes que cubrir es toda la madera. ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí una caída de agua o lo que sea, o con la propia filtración de agua en la zona horizontal, pues toda la madera acaba pudriéndose. Luego, una mala planeidad de lo que sería el producto. Aquí podemos ver producto y instalación a la vez. Aquí sería la madera totalmente desprotegida. Aquí vemos como sí que lo tienen y aquí está totalmente desprotegida. Y aquí ya trabajando en aluminio, nosotros lo que intentamos evitar siempre es acabar demasiado con ángulos muertos o ángulos cero casi. Aquí vemos como el panel está totalmente, con un ángulo muy pequeño, y aquí un remache en esta zona de aquí, no sé si se aprecia, pero aquí tenemos un remache. ¿Qué ocurre? Cuando la obra tiene un año, el remache se ve perfecto y el panel también,
pero al cabo del tiempo, con esas dilataciones, ya sea en una zona muy calurosa, muy fría, dilatación, contracción, el panel tiende a moverse. ¿Qué ocurre? Que si tú le colocas aquí con un espacio mínimo, acabará agrietándose. No se romperá, porque ya lo hemos visto y no se rompe, pero sí que se agrieta. Entonces, para evitar problemas y todo esto, lo que intentamos es, bueno, pues aquí teníamos este panel, lo que sería lógico es tirar para adelante con este panel de aquí y poder cortarlo aquí. Y en este de aquí tú ya tienes una fijación, que es esta, te quedaría aquí. La solución es la misma, pero simplemente la ejecución final, pues sería la óptima, y la otra sería una solución, pues a caballo entre la improvisación y el, bueno, de tirar para adelante. Algunas de estas son tan críticas como el tema de ménsulas, colocar una ménsula aquí, con lo que sería la perfilería en L, collado aquí, una zona mínima. Por eso nosotros nos queremos siempre asegurar, y me repito con el tema de la instalación. Obviamente nosotros como Swisspel no podemos certificar a todos los instaladores del mundo, entonces por eso trabajamos siempre con los que tenemos homologados, o el que quiera trabajar con nosotros pues es homologarse, precisamente porque si luego te encuentras algo así, pues te puede afectar también a tu panel y te puede afectar a toda tu estructura. Volvemos a lo mismo con el tema de distancias. Siempre hay que trabajar en unas pequeñas distancias y con unos acabados pues óptimos. Aquí vemos como hay una perforación por aquí en medio y aquí tenemos una distancia mínima. Nosotros siempre dejamos una distancia de 4 centímetros, tanto en horizontal como en vertical. Lo ideal en la vertical es trabajar con 8 centímetros de distancia y colocar el remache. ¿Por qué? Pues para que el panel se pueda mover y no tenga ningún tipo de problemática en este sentido. Si lo colocamos muy aquí, a la que se mueve, entre que el remache y tal, pues o acaba rompiéndose lo que sería la pequeña junta que tengamos aquí, o bueno, no trabajará todo lo correcto que sea. Como decía, lo de ángulos muertos, aquí no habría problemas. Lo que pasa es que si te olvidas de aquí de colocar un remache, ¿qué ocurre? A lo largo del tiempo lo que es el panel pues acaba bombando hacia afuera. Son pequeños detalles que quizá a la hora de ejecutarlo no se ven, y a la hora de proyectarlo o de diseñarlo aún menos, pero sí que yendo de la mano de nosotros o apoyándonos un poco en nosotros, pues sí que podemos advertir esos problemas o esos futuros problemas a tiempo y decir, bueno, pues aquí vamos a colocar esto, esto y esto. Entonces, por eso siempre ofrecemos esa colaboración. Y como decía antes, cerrar lo que sería la zona de abajo de ventilación. Si colocamos una cámara de aire y todo y dejamos el hueco, pero luego cerramos las juntas, es decir, os cerramos la parte de ventilación tanto en la zona de abajo como en la zona de arriba, pues bueno, no tiene mucho sentido. Y bueno, a veces te sorprendes la cantidad de obras que se ven y lo deficientes que son en cuanto a ventilación, precisamente por una mala ejecución. Aquí más de lo mismo. Aquí no se apreciará, pero el panel está casi tocando con lo que sería el remate este de aquí. Nosotros siempre dejamos una cámara de ventilación en la zona de arriba e intentamos siempre que no se solape como estaba aquí, precisamente por eso, y aparte ya el corte este que hay aquí en esta zona. Y ya bueno, también una de las divertidas es esta de aquí, en la que juntan aquí varias ménsulas para poder llegar a esa distancia que quieran. Lo que decía, abaratar costes en subestructura, bueno, pues al final repercute muy poco en lo que sería la obra. Se ven cosas muy, bueno, como estas, en el que una mala subestructura pues te afecta a toda tu ejecución. Y en esta zona de aquí, que quizás es un poquito menos visible, aquí vemos como tenemos un panel y otro panel, y donde la superestructura, en vez de trabajar con cada panel, es decir, nosotros trabajamos dos paneles, una superestructura, es decir, una tirada lineal en la vertical, aquí lo que hacen es una tirada aquí en la vertical para dos paneles. ¿Qué ocurre? Si la superestructura se mueve hacia una dirección y luego el panel hacia otra, es decir, puede que el panel acabe agrietándose, porque el comportamiento que tiene es totalmente diferente. Por eso decimos que o bien una superestructura para cada panel,
es decir, una línea vertical, o 2 paneles para una superestructura, precisamente por eso, para que el comportamiento sea todo homólogo. Y aquí también que no tengan juntas lo que sería la estructura. Pues bueno, si al final se superpone, pues ya me dirás tú cómo pueden quedar también los paneles. Ya os digo, son pequeños detallitos que quizá en la ejecución no se da uno cuenta o no puede estar en todo. Por eso siempre, contra antes podamos controlar esos fallos o esos detalles o hacer hincapié en eso, pues siempre es interesante. Y la utilización de paneles Suspel en rehabilitación de edificios, pues obviamente, como comentaba, Suspel está especializada en lo que sería fachadas ventiladas. Las bonanzas de la fachada ventilada, pues obviamente, bueno, yo creo que todos más o menos la conocemos, entonces creo que es una cosa que me puedo saltar. Pero bueno, sería sobre todo el tema de ventilación y el tema de la calidad de vida entre el acomodo exterior-interior y también la circulación de aire cuando tienes calor en el exterior, pues que con el efecto chimenea, pues que todo eso se te vaya hacia arriba, que no le afecte directamente a tu fachada interior. Entonces, hablando de esto, ¿qué te comporta una fachada ventilada? Pues un ahorro energético en torno al 20-30%. Son valores aproximados. Entonces, bueno, es más que nada para saber lo que se ahorra una persona o lo que se podría ahorrar un propietario. Interesante también conocer de nuestro producto, pues es el aislamiento frente al fuego. Es un material que es ignífugo y tampoco produce humos. Tiene el más alto ranking de categoría de fuego. Hay proyectos que hemos ganado sobre todo en Estados Unidos, precisamente porque su legislación en según qué zonas es bastante fuerte, en el sentido de fuegos, que productos se quedan fuera porque no tienen esta categoría, no llegan a la categoría que nosotros tenemos. Aquí en España también tenemos nuestra legislación, pero quizá no es tan restrictiva. Como decía, facilidades de la instalación, sobre todo es por el peso. Y interesante también es conocer cómo entregamos el producto. Como decía, la paletización que tenemos del producto es personalizada, en el sentido de decir, tienes tu fachada norte, por decir, pues quiero empezar por la fachada norte, parte 1. Entonces nosotros ya lo tenemos paletizado de tal manera que conforme abres el palé, lo primero que te encuentras es el panel número 1, el panel número 2, para que el instalador no tenga que estar buscando precisamente, ostras, ¿dónde tengo el panel de la fachada tal? No, ya lo tienes paletizado de tal manera que tú tengas esa gestión más rápida. ¿Qué haces? Pues abaratas en costes de tiempo para el instalador y tanto para la ejecución. Y luego el coste-eficiencia, pues obviamente que una fachada ventilada que tiene más costes comparada con una fachada convencional. Lo que pasa que un propietario, el propietario, el promotor, lo que tiene que acabar viendo es el bajo consumo de energía que va a tener ese edificio. A corto plazo, obviamente, que no puedes rentabilizar toda esa inversión que has hecho. A una comunidad de vecinos explicarle que quizá en 7, 10 años pueda recuperar o pueda tener ese retorno en cuanto a bajo consumo de energía, pues quizá le parezca mucho tiempo, pero aquí en España normalmente, que yo sepa, compramos una vivienda e intentamos quedarnos ahí. Entonces hay que mirar un poco más a largo plazo. Como decía, calidad de acabados que tenemos, la reducción de ruidos exteriores y el retorno a inversión inicial gracias al ahorro energético. ¿Qué ocurre también? Como decía, nuestro producto, si te dice 40 años, es decir, tú puedes tener un retorno a la hora de vender esa vivienda o de vender esa promoción, porque el acabado va a tener un aspecto tan bueno, no voy a decir que es como el primer día, porque después de 20 años obviamente que tiene un periodo de tiempo, pero como es un mantenimiento que es cero, que lo único que tenemos que hacer es limpiarlo con agua y ya está, como mucho con un jabón y nada, es decir, nada de materiales químicos, pues es interesante. Detalles que tenemos constructivos son muy amplios. Como decía, este es el remate superior, y este sería el remate inferior con lo que sería el antirroedores.
Y rápidamente comentaros unas pequeñas fotografías. Esto es en Estados Unidos, en el que también nosotros trabajamos aquí. Bueno, es un mero detalle, pero también nuestro panel puede servir para lo que sería la cubierta, es decir, el mismo panel para que tú únicamente tengas como tu quinta fachada, que decimos nosotros. Es decir, no tienes diferencia en cuanto a tu fachada ni a tu cubierta. Todo es del mismo color o diferentes colores según quiera el arquitecto, pero no tienes una diferencia de producto. Esta es una zona que tenemos aquí trabajando con radios. También se puede flexar el panel en su material, en su máxima presión de 3 metros, pues obviamente que el material se pandea y puede llegar a flexarse. Tenemos unos radios que el mínimo que podemos empezar a trabajar es de 16. Aquí es un radio bastante amplio. Perforaciones, ya sea tipo lower o bueno, es decorativo, pero también ofrecemos ese tipo de servicios, ese tipo de soluciones. Como es colorado en masa, pues tenemos esa ventaja, que el panel, pues por delante, por detrás o por los lados, tiene el mismo color. Y también serigrafiados o impresiones de panel. Aquí vemos es el panel. Esto no lo realizamos nosotros, se realizó localmente, pero nuestro panel también permite imprimir encima de él. Y como no, perforaciones, lo que decía. Son estéticas o pueden también ser funcionales, como en una zona donde tengamos máquinas y necesitamos ventilación. Y ya para concluir, son pequeños ejemplos que tenemos sobre viviendas rehabilitadas. Aquí vemos su zona hace unos años, y luego es con la rehabilitación final. El edificio tiene otro aspecto completamente. Como decía, en cuanto a coloración, es tan amplia pues que puedes jugar con eso, ya sea un rojo, ya sea un gris, un negro, según lo que se busque. En definitiva, el aspecto o la estética pues juega un valor muy importante en el edificio. Al final es lo de siempre, una comunidad de propietarios, pues el tema de fachada ventilada o no fachada ventilada, pues lo puede llegar a entender o no, pero lo que le va a interesar es el aspecto final, porque es lo que va a ver todos los días. Que se ahorre energía o no, pues el que esté muy concienciado pues lo llegará a ver, pero en definitiva la estética yo creo que juega un papel muy importante. Esto también sería con impresiones de panel. Como vemos aquí, en tejados también tenemos, ya sean superpuestos un panel con otro, edificio residencial y también un gimnasio. En esta zona de aquí, bueno, no se ve el detalle, pero también todo es del mismo material. Bueno, quizá un color llamativo pero bueno, para cambiar un poco de la monotonía anterior, pues mira, puede ser interesante. Y aquí, como vemos, es el mismo panel. Y estas son unas rehabilitaciones que también hemos realizado en Milán, que son un complejo de viviendas de los años 50, una cosa así, en el que se rehabilitaron 5 o 6 edificios así. Tenemos la zona inicial y luego sería la zona final, como quedaría. Y en definitiva, y para concluir, nosotros ahora hemos estado trabajando en lo que sería es un proyecto TOFU, que llevamos varios años, en el que tenemos unas tareas de investigación en cuánto ahorro puedes generar con un producto u otro y con una solución u otro. Es un proyecto interesante y bueno, esperemos que con la ayuda también institucional, pues que pueda salir adelante. Miran sobre todo el tema de los paneles, pues lo que generas para construirlos y bueno, lo que he estado comentando. Y nada, por último, agradeceros vuestro tiempo y espero que os haya podido servir para futuros proyectos.